El predicador presenta Texto por texto, estudio de la palabra. Texto por texto, un estudio de cada texto. Texto por texto, estudio de la palabra. En texto por texto, un nuevo estudio. Las 70 semanas de Daniel. Texto por texto, un estudio en cada texto. bienvenidos y bendiciones. Bueno, estamos desde la ciudad de Belo Horizonte, en el aeropuerto de Belo Horizonte. Y aquí en este aeropuerto vamos a hacer la primera parte de este estudio que hemos llamado las 70 semanas de Daniel. Intentaremos hacer otra parte en Tucumán, el aeropuerto de Panamá. Pero quiero llevarme este recuerdo de aquí, del aeropuerto de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais. Esta profecía le fue dada a Daniel, un profeta del Antiguo Testamento, uno de los profetas mayores, y dice él en el verso 24 del capítulo 9: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Leímos en Daniel capítulo 9, verso 24 al 27. Bendiciones, esta es una nueva entrega de texto por texto, un estudio de cada texto. Y para esta ocasión traemos una nueva serie, la cual hemos titulado Las 70 semanas de Daniel, profeta. En esta serie abordaremos una de las profecías más inquietantes de la eterna palabra, y de esta manera nos sumergiremos en el inquietante mundo de las profecías bíblicas y nos asombraremos al ver cómo se cumple delante de nuestros propios ojos. Acompáñanos en este texto por texto, estudio de la palabra y su nueva serie, Las 70 semanas de Daniel, profeta. Desde el Aeropuerto Internacional de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, en Brasil. Entonces dice Daniel capítulo 9, verso 24. 70 semanas están determinadas. Daniel es el lado número de 70 años. El tiempo no será más, tampoco será menos. Serán 70 semanas, lo que nos da un total de 490 días, si fueran semanas de días. Estos serían un promedio de un año y 3 meses. De ser así, esta palabra se tiene que haber cumplido, pero al parecer no son semanas de días como nosotros las conocemos, sino que son semanas de años o semanas sabáticas. En Israel era muy bien conocido esto. Éxodo capítulo 23, versos 10 y 11 se lee así: 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha. El verso 11: mas el 7º año la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, y de los que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Para este estudio tomaremos esta idea. Siendo así, ya no serían 490 días, sino 490 años. Dado que la gran mayoría de las profecías bíblicas revelan lo que sucederá en un futuro lejano, algunas de estas profecías se dieron con un tiempo de cumplimiento en años, incluso en siglos. Ese tiempo determinado, según la profecía, involucra a 2 actores. Primero, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. La profecía menciona el pueblo de aquel a quien se le da dicha revelación,
o sea, a Israel, que es el pueblo del amado Daniel, a quien se le dio esta profecía. Se refiere a un lugar, una ciudad, que según la revelación recibe el título de Santa Ciudad. Acá lo increíble es que el título a dicha ciudad se le da desde el cielo y no desde la tierra. Y todo israelita sabe que la ciudad amada por el mismo cielo es Jerusalén. De esa Jerusalén se hace un total de 816 menciones en la eterna palabra de Dios, en 36 de los 66 libros que la componen. El libro que más la menciona en el Antiguo Testamento es Segunda de Reyes o Segundo Libro de Reyes, con 117 menciones. Y en el Nuevo Testamento, Hechos, es un libro que hace 59 menciones de esta amada ciudad. A continuación, el texto de Daniel 9:24 nos aclara qué es lo que el cielo tiene pensado hacer en ese periodo de tiempo sobre dicho lugar. Dice así: para terminar la prevaricación. Esta palabra prevaricación aparece con 15 menciones en la eterna palabra de Dios. La práctica del delito previo o la práctica del delito con previo conocimiento, aunque lo podemos aplicar a cualquier tipo de falta en contra de lo dicho por aquel que es Dios, la profecía nos revela que le será dado fin a dicha prevaricación, pero hay algo más. El texto continúa diciendo, Daniel 9:24, y poner fin al pecado. O sea, va a terminar la prevaricación. O sea, sobre su pueblo y sobre la santa ciudad, sobre el pueblo de Daniel, Israel, sobre la santa ciudad, Jerusalén. Hay un tiempo determinado para terminar la prevaricación y poner fin ¿a qué? Al pecado. Esta palabra pecado es muy conocida. Bueno, se da en la Biblia con 500 menciones, 560 menciones. Desde el Génesis hasta 1 de Juan capítulo 5, verso 18. Este anuncio es bien interesante, ya que desde el día que se halló pecado en los ángeles, este no ha cesado, ya que infectó todo lo creado, llevando a su paso una estela de oscuridad y muerte. Bueno, la palabra de profecía nos revela que le será dado fin al pecado. Entonces el cielo dice algo más. Quiero hacer un énfasis aquí en esto. La profecía de Daniel capítulo 9, empezando en el verso 24, nos dice que le va a dar fin al pecado. El pecado que asedia a la humanidad, que me asedia a usted y que lo asedia a usted y que me asedia a mí. Pero la profecía promete que va a terminar ese pecado, pero un poco más. No solamente que va a suceder algo en Israel, en la santa ciudad, va a terminar la prevaricación, va a poner fin al pecado, sino que también va a expiar la iniquidad, o sea, purificar, porque eso es expiar. Aquel que no tiene piedad, lo diría la Rey, eso es la iniquidad. Él simplemente no la tiene. O sea, un inicuo es aquel que simplemente no tiene piedad. Esa iniquidad será expiada. Como dato curioso, esta palabra solo se da 4 veces en toda la Biblia. Luego, si se expía la iniquidad, el resultado sería lo siguiente: para traer la justicia perdurable. Bueno, esa justicia perdurable la haremos con la ayuda del cielo en el aeropuerto de Panamá. Así que nos vemos allá. Bendiciones. Internacional de Tocumen en Panamá, inaugurado en 1947, se encuentra a una elevación de 41 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con 2 pistas, la 03R21L, que mide 3.050 metros, y la 03L21R, con una longitud de 2.682 metros. Este aeropuerto, conocido como el Hub de las Américas, es un importante centro de conexiones para vuelos internacionales en la región. Bueno, ya estamos acá en el aeropuerto de Panamá.
En Texto por Texto, un nuevo estudio. Las 70 semanas de Daniel. Creo yo, esto es el sueño de todo ser creado, estar bajo la cubierta de una justicia perdurable. Esta palabra justicia se da en 40 de los 66 libros que tiene el canon bíblico. Es mencionada un total de 370 veces y la primera vez que se menciona se da como resultado de una sola cosa, de creer. Ajeno, diferente a todo lo que usted piense, la palabra justicia se da en la Biblia solo por creer. Y en Génesis 15:6 se hace la primera referencia y dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, hablando de Abraham cuando creyó a lo que Dios le dijo. Y la última mención que se hace de esta palabra justicia aparece en Apocalipsis capítulo 22 verso 11 y dice: y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Ese traer implica, o ese traer implica, o sea, traer la justicia perdurable implica importarla de otro lugar. Lo cierto es que el cielo tiene planeado traerla de allá sobre la tierra. El texto continúa diciendo: y sellar la visión y la profecía. Esta profecía, la de Daniel 9:24, la de las 70 semanas de Daniel, promete darle fin al ministerio profético como tal. Con su cumplimiento se cerrará, según tengo aquí en mis anotes, todo lo que de la profecía se conoce. Lo que tiene que ver con este don, algo así como decir: después de esta profecía cumplida, no habrán más profecías. Se llegará a la cúspide en cuanto a esto, y para que no quede duda de ello, solo escuche lo que va a pasar al final de esta profecía o del cumplimiento de ella. Esto termina diciendo: de sellar la visión, no solamente la visión, sino también la profecía. Y para que no quede duda de ello, solo escuche lo que traerá esa terminación de dicha revelación. El texto termina así: y ungir al santo de los santos. He aquí una de aquellas pocas palabras muy importantes que se dan en la eterna palabra. Esta se da dos veces, solo dos veces. Una en el Antiguo Testamento y la otra en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento es Daniel 9:24 el que la habla, y en el Nuevo Testamento es Marcos capítulo 14 verso 8 el que habla de la justicia. De ungir. Ese ungir tiene varias definiciones. Total, en promedio, unas 3. La primera sería cubrir o embadurnar con un material oleoso, o sea, con un aceite. La segunda sería en particular aplicar óleo u otro elemento ritual como parte de una ceremonia real o religiosa. Y la tercera, por extensión, investir a alguno de un cargo. De las 3 definiciones que estoy tratando, yo me quedo, o creo yo, que se ajusta más a nuestro estudio la tercera. La tercera sería investir de un cargo a alguien. Y llama la atención que a quien se va a investir, a quien se va a ungir, es aquel de quien se hace referencia. Para cuando se da esta profecía, lo de ungir era muy conocido, ya que se usaba el ungimiento en 3 áreas. Bueno, al menos en Israel, al menos donde se dio esta profecía. Bueno, no se dio en Israel, se le dio a un israelita que estaba exiliado en Susa, la capital del reino de Babilonia, o sea, para el norte. Cuando se da esta profecía, lo de ungir era muy conocido, ya que se usaba el ungüento en 3 áreas. Se ungía 1 al rey, se ungía 2 al sacerdote y se ungía 3 al profeta. Dicho ungimiento les habilitaba para ejercer sus funciones, bien sea como rey, como sacerdote o como profeta. Aquí lo llamativo es, vuelvo y lo reitero, a quién se refiere el profeta que se ungirá. El profeta dice que se ungirá al santo de los santos. El único a quien la eterna palabra le da tal atributo es aquel que es Dios. La santidad es un atributo único de la divinidad y se requiere que aquel que es santo nos comparta de ese atributo para poder ser santos. De hecho, todo aquello que es tocado por el que es suficiente para ser Dios es afectado por esa santidad.
En la Biblia encuentra uno, algunas definiciones. Por ejemplo, Él es santo, Isaías 47:4. Su nombre es santo, Salmos 33:21. Su templo es santo, Salmos 5:7. Su morada es santa, Salmo 68:5. Su trono es santo, Salmo 47:8. Su brazo es santo, Salmo 98:1. Y así, todo aquello que está cerca o es tocado por ese Dios, simplemente Dios le comparte esa santidad. Así consecutivamente, todo de Él y en Él es santo. El profeta Isaías menciona por más de 30 veces al Santo de Israel. La profecía de Daniel nos dice que el final de dicha revelación será ese ungir al Santo de los santos. Y creo yo, ese ungirá no será otra cosa que investir a ese que es Santo de los santos en el lugar u oficios propios de él. Según Zacarías 14:9, dice así, es una palabra profética también, y Jehová será rey sobre toda la tierra, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será que uno, así como se le dijo a Israel allá en el monte Oreb cuando recibió la ley por medio de Moisés. Oye Israel, Jehová tu Dios, uno será. Aquí el profeta Zacarías está diciendo que Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día, ¿en cuál día? Bueno, en el día del cumplimiento de esta profecía de Daniel, capítulo 9, que inicia en el verso 24 y avanza hasta el verso 27. En aquel día será uno, y uno su nombre. Se van a pasar tres cosas ese día. Jehová será rey sobre toda la tierra, eso va a pasar. 2, en aquel día Jehová será uno. Y 3, su nombre será uno. El cumplimiento de esta palabra profética implica el ungimiento, un reconocimiento, trayendo con ello una ceremonia o ritual religioso, un evento tan magno, tan grande, en donde se declara y se reconoce al que es santo, y ese reconocimiento debe de hacerse ante aquellos que siempre dudaron de la santidad de aquel que es ungido. Amén. Bueno, pero ello es el final de la profecía, y esta como tal tiene unos tiempos o fases dentro de su cumplimiento. Diríamos que tiene un inicio, después del cual se darán un sinnúmero de eventos, los cuales nos dirán que el tiempo profético se ha iniciado. Texto por texto, estudio de la palabra. En texto por texto, un nuevo estudio. Las 70 semanas de Daniel. Las bases de esta profecía se le dieron a Daniel en 3 partes. La primera de ellas tendría un cumplimiento de 62 semanas, o sea, 434 años. La segunda tendría un cumplimiento de 7 semanas, o sea, 49 años. Quedándonos una sola, serían 62 y 7, 69, y nos quedaría una sola semana, o sea, 7 años. Dándonos así un resultado exacto de 490 años y 70 semanas sabáticas, como lo tratamos al principio, completadas declarando la profecía una señal de inicio para dicho evento profético. Pero bueno, eso será material para otro texto por texto. Estudia la palabra de Dios, y este estudio la profecía de las 70 semanas de Daniel profeta. Quédese con nosotros. Dios nos dio la oportunidad de grabar este primer capítulo en 2 naciones. En la nación de Brasil, en Belo Horizonte, estado de Minas Gerais. Y esta mañana estamos grabando aquí en el aeropuerto Tocumen de Panamá. Bueno, esperando que salga el vuelo. Espero que se quede con nosotros para que sigamos aprendiendo más de la palabra de Dios. Esto es texto por texto, estudio la palabra de Dios y las 70 semanas de Daniel. Bendiciones. Texto por texto, estudio de la palabra. Texto por texto, un estudio de cada texto. Texto por texto, estudio de la palabra. En texto por texto, un nuevo estudio.
Las 70 semanas de Daniel. Texto por texto, un estudio en cada texto. Bienvenidos y bendiciones.